Si es que explico lo que le recomiendo cuando explica, lo pone acá para que... Me paro y... Sí, sí, está bien. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasó? Primeramente, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la resolución de P del área de endocrinología. ¿Por qué lo hice presencial? Porque básicamente el endocrino es un tema muy complejo y para esto tienen que concentrarse mucho, porque yo sé que uno en lo virtual se desconcentra o lo llaman y no termina prestando atención. Así que vamos a tratar de resolver áreas de endocrinología, vamos a tratar de resolver tiroides, glucocorticoides, insulina, glucagon, paratiroides y calcitonina, con todas las preguntas que he logrado recabar en todos estos días. Primeramente, esta es una pregunta del 2008. Esta es una pregunta del 2008 o del 2010, no me acuerdo. Es una pregunta que saqué por ahí, que estuve buscando bancos de todos los años. Miren, la primera pregunta dice: ¿a cuál de estos procesos metabólicos se lo conoce como atrapamiento de yoduro? Inciso A, transporte del yodo de la célula al folículo. Inciso B, bombeamiento activo del yodo al interior de la célula. Inciso C, transporte del yodo del intestino a la sangre. Inciso D, todos. Inciso E, ninguno. Aquí está. ¿Cuál es? Atrapamiento, dice, entonces va a meter un dedo. ¿Ya analizaron la pregunta? Muy bien. Vamos a comenzar. Primeramente, el proceso de la síntesis o la formación de la molécula que es T3 o triiotironina y T4, que es la tiroxina, es un punto que he visto en todos los bancos que pregunta mucho el doctor. O sea, cómo se forma y cómo está. Primeramente, el yodo, ¿para qué nos sirve el yodo? ¿Para la formación de qué? De las hormonas tiroideas. Muy bien. Y la formación de esas hormonas tiroideas ayudan a que tengamos un correcto metabolismo basal. Si tenemos mucha hormona tiroidea, ¿cómo va a estar nuestro metabolismo? Y si tenemos muy poca hormona, disminuido. Muy bien. ¿El yodo por qué vía lo ingerimos? Por la vía oral, ¿no? ¿A través de qué alimentos? Sal, sobre todo. Hay una ley que dice que la sal tiene que estar yodada, por lo menos una fracción. ¿Alguien sabe cuánto de yodo necesitamos al año y a la semana para poder tener una buena secreción de tiroides? ¿Esos 50 miligramos al cuánto es? 1 miligramo. Exacto, necesitamos alrededor de 1 miligramo al año y alrededor de 50 miligramos, perdón, de 1 miligramo a la semana y de 50 miligramos al año. Eso es lo que se necesita para poder tener una buena producción de hormona tiroidea. Muy bien. El yodo lo ingerimos por la vía digestiva y luego por medio de la vía sanguínea va a absorberse de la célula al folículo. El paso del yodo a la célula, aquí está la tiroides, esta es una célula dentro del tiroides y esto es un folículo, es muy importante especificar esto. El paso de esta molécula de yodo, que vamos a poner de azul, va a entrar a la célula de la tiroides gracias a un simportador que es de yoduro sodio, en el cual va a meter yodo a cambio de, va a meter el yodo acompañado de el sodio. Un simportador llamado yoduro de sodio, que es un simportador, el cual se va a encargar de poder meter el yodo dentro de la célula. El proceso donde entra el yodo a la célula se lo conoce como atrapamiento de yoduro. Atrapamiento de yoduro. Atrapamiento de yoduro. Este atrapamiento de yoduro es el paso del yodo y del sodio a la célula de la tiroides. Eso significa atrapamiento de yoduro. ¿Para qué se usa el atrapamiento de yoduro? Para que puedan aumentar hasta 250 veces la concentración de yodo dentro de la célula de la tiroides. Muy bien. Luego, después de eso, entra el yodo, que ya ahora es en forma de yoduro, se llama. Ahora en forma de yoduro, así se llama. Una vez entra a la célula, deja de ser yodo, se vuelve yoduro. Esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Muy bien. Este yoduro, presten mucha atención acá, va a pasar al folículo gracias a un contratransportador que se le denomina la pendrina. Un contratransportador llamada pendrina. Este contratransportador
va a meter el yoduro al folículo y va a sacar cloruro del folículo. ¿Se entiende? El cloruro sale del folículo y el yoduro entra al folículo. Eso se le llama un contratransportador que se le denomina la pendrina. Pendrina. ¿Ok? Y ahora fíjense que después de eso va a entrar el yoduro al folículo. Ahora hay yoduro en el folículo. Muy bien. Dentro de la tiroide va a tener el retículo endoplasmático rugoso. Ese retículo endoplasmático rugoso, a través de los ribosomas, van a producir una proteína llamada la tiroglobulina. Esa tiroglobulina, ¿alguien sabe por qué está compuesto la tiroglobulina? 70 aminoácidos de tirosina. Exacto, 70 aminoácidos de tirosina. Téngansela así que la tiroglobulina es como una barrita con 70 ladrillitos de tirosina. 70 ladrillitos de tirosina. Desde 1 hasta 70 ladrillos de tirosina. Esos ladrillos de tirosina son los que se tienen que mezclar con el yoduro. Más yoduro. Muy bien. Pero ¿será que el yoduro se puede mezclar así en esa forma de yoduro con la tirosina? ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que... ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que oxidar. ¿Gracias a qué? A una peroxidasa. Este yoduro, antes de unirse a la tirosina, primeramente tiene que oxidarse gracias a una peroxidasa. Esta peroxidasa de acá transforma el yoduro en yodo oxificado, en yodo. Ese yodo recién se puede mezclar con los ladrillos de tirosina. Este yodo se mezcla con los ladrillos de tirosina y al mezclarse producen algo llamado organificación. Esa organificación, que es la unión del yodo más la tirosina, es lo que va a dar la famosísima monoyodotirosina. Monoyodotirosina. Y ahora, cuando se encuentra con otra monoyodo, ¿qué forma? Diyodotirosina. Y si esa diyodo se mezcla con una monoyodo, triyodo. Y si esa triyodo se mezcla con otra mono, es la tiroxina prácticamente. Muy bien. Triyodotironina es la T3 y tiroxina es la T4. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Recapitulamos. ¿El yodo de dónde viene? El yodo de la alimentación, de lo que comemos nosotros. Muy bien. El yodo de la red sanguínea pasa a la tiroide. ¿Gracias a qué? Pasa a la tiroide. A la bomba de yoduro. Esta bomba de yoduro, ¿qué pasa? Hace que el yoduro pase con el sodio, un importador, que va a hacer que el yoduro entre con el sodio ¿a dónde? A la célula. Muy bien. Ya no se llama yodo, ¿cómo se llama dentro de la célula? Yoduro. Muy bien. Ese yoduro, ¿a dónde tiene que pasar ahora? Al folículo. ¿Por medio de qué? La pendrina. ¿Qué hace esa pendrina? Contratransporte. ¿A cambio de qué? Cloruro. A cambio de cloruro. Ahora ese yoduro ¿a dónde pasa? Al folículo. ¿Y el cloruro? A la célula. Muy bien. Ese yoduro ¿con quién se tiene que mezclar? Con la tiroglobulina. Esta tiroglobulina, ¿quién la produce? El retículo endoplasmático rugoso de la tiroide. Muy bien. Porque es lógica, fíjense, la tiroglobulina es una proteína. ¿Qué parte de una célula forma proteína? Los ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas? En el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Siguiente paso. ¿Será que ese yoduro se puede mezclar con esa tiroglobulina? No. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que oxidarse. Muy bien, el yoduro tiene que oxidarse. ¿El yoduro gracias a qué se oxida? La peroxidasa. A la peroxidasa. Cuando el yoduro se junta con la peroxidasa, ¿qué forma? Yodo. Yodo. ¿Y ese yodo ya se puede mezclar con las moléculas de tirosina? ¿De dónde vienen estas moléculas de tirosina? De los ribosomas. ¿De dónde vienen esas moléculas de tirosina? ¿Qué dije que es esto? Tiroglobulina. Esa tiroglobulina, ¿por qué está compuesta? Por aminoácidos. Por aminoácidos de tirosina. Entonces, ¿esta tirosina de dónde vino? De la tiroglobulina. Esa
esa es la respuesta. La tiroglobulina, fíjense así, es como un bloque de ladrillito en línea recta que está compuesto por 70 ladrillos de aminoácidos de tirosina. Entonces, ¿de dónde proviene la tirosina? De la tiroglobulina. Muy bien. Ahora, una vez el yodo, ya el yodo oxidado, se puede mezclar con la tirosina. ¿Cómo se llama ese proceso? Organificación. Muy bien. Entonces el yodo se une con la tirosina. ¿Y qué forma? Una mono más otra mono. Diyodo. Una diyodo más una diyodo. Tiroxina. Simplemente. Fíjense que cuando el yodo, escuchen bien acá, cuando el yodo pasa en conjunto con el sodio a la célula, a ese proceso se le llama atrapamiento de yoduro. A ese proceso se le llama atrapamiento de yoduro. Volvamos a la pregunta. ¿A cuál de estos procesos metabólicos se lo conoce como atrapamiento de yoduro? Piensen. Bombeo activo de yodo. Acuérdense que el atrapamiento de yoduro es el paso del yodo y el sodio a la célula. En otras palabras, el bombeo. En otras palabras, como un bombeo. Entonces, ¿seguro? ¿Qué dice acá? Bombeo activo del yodo al interior de la célula. ¿Qué tiene que ver el cloro en esta? Es con el sodio. Es con el sodio. El cloruro es cuando se va a mezclar con la pendrina. Fíjense bien la pregunta. ¿Qué se lo conoce como atrapamiento de yoduro? Bombeo activo del yodo al interior de la célula. ¿Y qué le dije que era atrapamiento de yoduro? El paso del yodo al interior de la célula. Eso es atrapamiento de yoduro. ¿Se entendió? Sí. Eso es atrapamiento de yoduro. Esto transporte del yodo del intestino al interior de la sangre, nada que ver, eso es ingestión. Esto de transporte del yodo a la célula del folículo, eso es otra cosa, eso es cuando pasa con la pendrina. ¿Ok? ¿Pero se entendió este proceso? Muy bien. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones está errada con relación a la función de las hormonas tiroideas? Fíjense y lean bien, ¿qué hace la tiroides? ¿Qué es lo que hace la tiroides con nuestro cuerpo? ¿Qué hace con nuestro metabolismo? ¿Qué hace la tiroides con nuestro metabolismo? Lo aumenta, lo eleva. Muy bien. Ahora fíjense, ¿cuál de estas afirmaciones está errada? Errada con la relación. Vamos uno por uno. ¿Será que es activación de la transcripción nuclear de genes? ¿Qué es la activación nuclear de la transcripción? En el ADN, ¿qué tenemos dentro del ADN? Tenemos toda la información genética de la célula. Básicamente todo lo que la célula va a necesitar para subsistir va a estar dentro del ADN. Muy bien, aquí tienen que aprender esto. Y si aprenden esto, yo les juro que le van a entender a todos, porque es clave y esto lo menciona mucho el Guyton para poder entenderlo. Acá tenemos una célula y dentro tiene su núcleo. Muy bien. Acá dentro tiene el ADN. El ADN es la información genética, va a ser la información genética y todo lo que necesita esa célula, toda la información está dentro del ADN. Pero esa información genética está dentro del ADN. ¿Se va a quedar ahí nomás? Sí. ¿La información? Sí. ¿Se queda ahí nomás? Sí. ¿Qué tiene que hacer esa información para poder transformarse en una proteína? Transcribir. Transcripción, aprendan esto. ¿Qué es la transcripción? Es cuando el ADN va a salir del núcleo y sale en forma de ARN mensajero. Ese proceso de conversión del ADN cuando sale del núcleo y sale al exterior de la célula, ese proceso donde el ADN se convierte en ARN se llama transcripción. Transcripción. Ahora, este ARN mensajero es como una lista donde están todos los ingredientes que se tienen que preparar. Ahí dice todo, ahí dice 2 moléculas de tirosina, 1 molécula de aminoácidos, esto es la información, este ARN, por eso es mensajero. ¿A dónde tiene que ir este ARN mensajero? Al ribosoma. El ribosoma es como un chef, es como el que prepara el platillo. Y el ARN mensajero es como la carta que le envían para saber qué tiene que preparar. ¿Se entiende? Pero el que fabrica la proteína, el que hace la proteína, es el ribosoma. El que le da la información al ribosoma para formar proteína es el ARN mensajero. ¿Cómo se llama el paso del ADN se vuelve ARN? Y
Y el proceso en el cual el ARN, escuchen bien esto, el proceso en el cual el ribosoma lee al ARN, ¿cómo se llama? Traducción. Una vez el ribosoma lee el ARN y sabe qué es lo que quiere, empieza a producir proteínas. Eso es transcripción y traducción. Por ejemplo, la tiroides, ¿será que lleva la transcripción y la traducción? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Fácil es decir sí, ¿no? La cosa es saber por qué. Fisiología todo tiene un porqué. Acá nada es de memoria. Porque yo les juro que de memoria yo ni cagando me aprendo todo esto porque es muy largo. Es razonamiento. ¿Por qué pasa esto básicamente? Porque la tiroides es una hormona anabólica o catabólica. Es una hormona anabólica porque ayuda al crecimiento del cuerpo humano, ayuda a que tengamos masa muscular, ayuda a que aumentemos nuestro metabolismo, ayuda a que tengamos mejor rendimiento físico, etc. Todo eso hace la tiroides. Es por eso que una persona con tiroides baja está cansada, no tiene energía, come algo y engorda, porque ese metabolismo es bajo y no hay formación de proteínas. ¿Para qué nos sirven las proteínas en el cuerpo? ¿Para qué nos sirven las proteínas en el cuerpo? Para el transporte. ¿Hay proteínas transportadoras, sí o no? Sí, ¿Hay proteínas estructurales? Hay de todo tipo de proteínas, ¿se dan cuenta? Entonces todas esas proteínas son formadas gracias a la transcripción y la traducción, y eso es lo que hace básicamente la tiroides: eleva transcripción y eleva traducción, ¿sí o sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ¿será que está errado que activa la transcripción? ¿Sí o no? No lo veo seguro. No. ¿Está errado que activa la transcripción? No. Activa la transcripción. La hormona tiroidea activa la transcripción y la traducción. ¿Por qué? Porque la tiroides fomenta que nuestro cuerpo produzca más proteína. Ayuda a que nuestro cuerpo forme más proteína. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las hormonas que necesitamos para crecer? ¿Cuáles son? ¿Hormonas, solo hormonas del crecimiento? ¿Será que solo con hormonas del crecimiento crece una persona? No. ¿Con qué más crece una persona? Tiroides, sí o sí. ¿Qué le pasa a un niño cuando en su vida fetal nace sin esa habilidad para hacer tirosina? Hay algo que se llama cretinismo, que es cuando el cerebro no se desarrolla. ¿Y eso por qué pasa? Porque no hay tiroides que forme proteína. Y si no hay tiroides que forme proteínas, no crece nada del cuerpo, ni las extremidades ni el cerebro. Es por eso que sufren cretinismo. Aparte de eso, las personas que tienen tiroides baja y son niños, enanismo. ¿Qué otra hormona más ayuda al crecimiento? Insulina. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería la errada? La A, porque fíjense, ¿acaso disminuye el metabolismo de la tiroides? No, esa es la que está errada. Inciso A. Una de estas afirmaciones está errada con respecto al efecto de las hormonas tiroideas. Lea. Lea. Vamos con la primera. ¿El hipotiroidismo disminuye el líbido? ¿Sí o no? El hipo. El hipotiroidismo sí disminuye el líbido. ¿Por qué? Porque como no hay tiroides, ese metabolismo es bajo, por lo tanto tampoco hay síntesis de testosterona y estrógenos u otras hormonas que son para el deseo sexual. Por eso es que no hay líbido en los hipotiroideos. Muy bien, el hipotiroidismo entonces sí disminuye el líbido. ¿El hipertiroidismo dificulta la conciliación del sueño? ¿Por qué sí? Porque está estimulado. Porque está en constante desarrollo de proteínas. Fíjense que el hipertiroideo tiene mucha tiroides. Entonces, ¿cómo va a estar su función neuronal? ¿Estimulada? Sobreexcitada va a estar, sobreexcitada. Esas personas son las que sufren psicosis, son las que sufren preocupación extrema, son las personas que sufren ansiedad. Ustedes vean un hipertiroideo y siempre para ansioso, siempre para pensando lo peor, porque tienen esos trastornos neurológicos, básicamente. Tienen una preocupación extrema, que le dice, mamá, voy a salir a tal lado, no, hijita, que te puede robar, etcétera, digamos, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque hay mucha tiroides, está sobreestimulado el sistema nervioso central. Entonces, el hipertiroideo, como tiene mucha energía, ¿va a poder conciliar el sueño? No, el hipertiroideo muy difícilmente concilia el sueño.
¿El hipotiroidismo cursa con diarrea? Piensa. Hipotiroidismo. Lento. Lento es el hipotiroideo. Su motilidad intestinal es lenta. ¿El hipotiroideo qué tendría entonces? Estreñimiento. Eso es fisiología, es lógica, no es memoria. Si el hipotiroideo su tránsito es lento, ¿qué tendría? Lo dijeron hace ratito. Estreñimiento. Y el hiper, su tránsito es rápido. Diarrea. Entonces, ¿el hipotiroideo va a cursar con diarrea? No. Esa es la que está errada. Entonces, ¿cuál está errado, inciso? B. Ahora, ¿será que el hipertiroidismo eleva los glucocorticoides? Tengan esto en cuenta, el hipertiroidismo eleva a absolutamente todas las hormonas. Todas las hormonas que ustedes se le vengan de la mente las eleva el hipertiroideo. Tanto los glucocorticoides, cortisol, aldosterona, hormona del crecimiento, absolutamente todas las hormonas se elevan cuando hay mucha tiroides. ¿Se entendió? Siguiente. La hormona tiroidea disminuye el metabolismo de los lípidos, almacena lípidos en el tejido adiposo, aumenta los depósitos grasos en el organismo y disminuye la concentración plasmática de ácidos grasos libres y retrasa su oxidación por las células. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? De ahí. Aparte de eso, ¿será que almacena los lípidos en el tejido adiposo la tiroides? Al contrario, hace que quememos más grasa. Es por eso que el hipertiroideo es gordo o delgado. Delgado. ¿Por qué el hipertiroideo es delgado? Claro, y porque todas sus células adiposas son rápidamente eliminadas y rápidamente convertidas en energía. Entonces, ¿aquí qué tendría que decir? Libera los depósitos de líquido, los libera. Muy bien, amigos. Disminuye la concentración plasmática de ácidos grasos libres. Piensen, ¿está bien eso o está mal? Disminuye la concentración plasmática de ácidos grasos libres. La tiroide, ¿qué hace con la grasa? La destruye. Y cuando destruimos grasa, ¿en qué se forma? Ácidos grasos. ¿Y a dónde van esos ácidos grasos? A la concentración plasmática, o sea, a la sangre prácticamente. Entonces, ¿qué hace la tiroides con los ácidos grasos? Los aumenta, ¿ven? Eso es fisio, es pensar nomás. Es pensar. Entonces, ¿qué hace la tiroides con la concentración plasmática de ácidos grasos? ¿Por qué los aumenta? Porque destruye los depósitos de grasa para usarlos con fines energéticos. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Siguiente. La tiroglobulina y el yodo más las hormonas tiroideas T3 y T4 abandonan el compartimiento del coloide, o sea que es acá donde estábamos en el coloide, o sea cuando ya es monoyodo, cuando ya es diyodo, sigue en el coloide. Cuando es monoyodo, cuando es diyodo, sigue en el coloide aún, todavía sigue en el coloide. Ahora fíjense, la tiroglobulina más el yodo más las hormonas tiroideas T3 y T4 abandonan el compartimiento del coloide y penetran en la célula tiroidea a través de qué tipo de transporte de membrana. Grueso, pasivo, activo, todo o ninguno. Grueso. ¿Qué dicen? Grueso porque es una hormona muy grande. ¿Por qué grueso? Es como una proteína y grande. Lean acá conmigo. Fíjense que esto la busqué en el Guyton porque no estaba en las diapos del doctor Méndez. Me tomé la pequeña molestia de revisar diapo por diapo del doctor. Y también de leer mi Guyton. Bueno, me gusta leerlo. Fíjense, miren. Escuchen esto y fíjense. Lo voy a leer. La mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre circulante, sino que es preciso que la tiroxina y la triiotironina se escindan, o sea, se separen de la molécula de tiroglobulina. O sea que la T3 y T4 tienen que separarse de la proteína tiroglobulina. A continuación, ambas se secretan en forma libre. Fíjense acá, se secretan, o sea que ya van a entrar al torrente sanguíneo. Este proceso tiene lugar por el siguiente mecanismo. La superficie apical de las células tiroideas emiten extensiones en forma de pseudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide, constituyendo vesículas de pinocitosis. O sea que la T3 y T4 abandona el coloide gracias a la pinocitosis. En resumen. ¿Y qué es la pinocitosis? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es? B, transporte grueso. Acuérdense de esto.
La monoyodo, la diyodo van a abandonar el coloide gracias a la pinocitosis. Si no es por pinocitosis, no abandona. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo pasa del coloide al plasma? ¿Gracias a qué? A la pinocitosis. ¿Y esa pinocitosis qué transporte es? Transporte grueso. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Siguiente. Ah, no. Sí. Siguiente. ¿Con qué proteína circula la T3 y la T4? Aquí está, fíjense, lo saqué de la diapo de mente. Globulina fijadora de la tiroxina y, en menor medida, prealbúmina y albúmina fijadora de la tiroxina. ¿Se entiende? Eso ya es memoria. Eso. Entonces, ¿con qué proteína circula la sangre la T3 y la T4? Globulina fijadora de la tiroxina, prealbúmina y albúmina fijadora. Siguiente. Uno de estos efectos no es propio de la acción tiroidea. ¿Cuál? Ya, algunos dicen la D. No es propio, dice. No es propio. Síntesis de glucosa. Fíjense, ¿la hormona tiroidea hace que haya gluconeogenia? Sí, forma mayor cantidades de azúcares a partir de otros sustratos para que haya mayor cantidad de energía en el cuerpo. ¿Por eso neo? Activa la glucogenólisis. Sí. Sí, destruye los depósitos de glucógeno para que puedan usarse con fines energéticos. ¿Ayuda a la absorción de la glucosa? Sí. Sí. ¿Será que hace síntesis de glucógeno? No. ¿Quién hace eso? Los... La insulina. La insulina hace eso. Entonces, ¿cuál estaría errado acá? Síntesis de glucógeno. Fíjense que la tiroides hace que haya más energía en el cuerpo, hace que haya más glucosa. Es por eso que la tiroides, si hace que aumente la glicemia, gracias a todos estos tres mecanismos, ¿a qué otra hormona va a estimular? Al mismo tiempo. La tiroides, gracias a la formación de glucosa a partir de proteínas y grasas, y gracias a la destrucción de glucógeno, y gracias a la mayor absorción, aumenta la glicemia. Si aumenta la glicemia, ¿qué hormona empieza a aparecer? Insulina. Entonces, ¿cumple lo que dije de que la tiroides eleva todas las hormonas? Sí, y así hay varios ejemplos. Eleva glucocorticoides, eleva insulina, eleva hormona del crecimiento, eleva paratormona, eleva calcitonina, a todas las hormonas las eleva. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y el que no lo entendió, ve el video de nuevo. Es por eso que quiero hacer una clase aparte de tiroides, de todo lo que es endocrino. ¿Cuántos miligramos de yodo se necesitan al año y a la semana? Al año 50. Miren, yo pensé eso y está en el Guyton, pero fíjense que en la diapositiva del doctor está: el yodo se ingiere en forma de yoduro, la cantidad diaria necesaria es de aproximadamente 75 miligramos por día. Es como comer hartísima sal eso. Bueno, no sé, pero así está en la diapo del doctor. En el Guyton está con 50 miligramos y eso es al año. Al año eso es. Y en la diapo del doctor está 75 miligramos al día. Yo les sugiero que le pregunten eso al doctor. No. Es salado. O si no, refútense con su diapo mejor. Lo refutamos con ella. Mejor con William y aceite y agua. Amiguitos. Pero fíjense, eso, como dato, a recalcar. Lo puse acá en la diapositiva para que tengan en cuenta que no se la estoy charlando. ¿Cuál de estos efectos carece? ¿Cuál de estos efectos acción tiroidea? Fíjense. ¿Cuál de estos efectos parecen? Ninguna. Porque todo aumenta. Muy bien. ¿Será que aumenta la gluconeogénesis? Sí. Sí, hace que haya más glucosa a partir de proteínas, a partir de ácidos grasos. Como breve recalcamiento, ¿qué es la gluconeogénesis? Formación de azúcares. A partir de otros sustratos que no son glucosa, como ser aminoácidos o ácidos grasos.
Esas son las unidades más pequeñas. ¿No? Podemos decir igual proteínas y grasas. Muy bien, eso es la gluconeogénesis. ¿Será que aumenta la glucólisis? ¿Qué es glucólisis? No. Eso es glucogenólisis. ¿Qué es glucólisis? Los pies. ¿Qué es glucólisis? Lo que vos dijiste es glucogenólisis, que es destrucción de glucógeno. ¿Sabes lo que tengo? Es la ocupación de la glucosa para generar energía. Eso. Glucólisis quiere decir cuando ocupamos glucosa. Aumenta. Eso es glucosa. Yo escuché que destrucción de glucógeno. No. Si eso dijiste. Glucólisis, para que me entiendan, es cuando el cuerpo empieza a usar glucosa. Es cuando empezamos a usar la glucosa como fuente energética. Eso es glucólisis. Glucogenólisis es destrucción de glucógeno. ¿Ok? Perfecto. Siguiente ya. Perdón, poner atrás no lo resolvimos. ¿Será que es ionotrópico y cronotrópico negativo? ¿Qué es ionotropismo? ¿Qué es cronotropismo? Automatismo. Automatismo es cronotropismo. ¿Y ionotropismo qué era? Contractibilidad. ¿Será que se aumenta la contractibilidad y el automatismo del corazón cuando hay alta hormona tiroidea? ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el metabolismo en todas nuestras células? ¿Qué van a necesitar nuestras células para seguir sobreviviendo? Más oxígeno. ¿Y ese oxígeno de quién lo consigue? De la sangre. ¿Y esa sangre gracias a quién llega al vaso? Al corazón. Entonces el corazón se va a tener que esforzar más o menos. Más, porque esas células necesitan oxígeno. Su metabolismo está muy acelerado de las células. Entonces necesitan más oxígeno. ¿Y de dónde obtienen ese oxígeno? De la sangre. Y esa sangre llega por el corazón. Entonces el corazón se va a tener que esforzar más para llevar más oxígeno o menos. Más, se tiene que esforzar mucho más. Es por eso que el hipertiroideo, escúchenme esto, se cree que el hipertiroideo es muy activo, muy energético, pero en realidad el hipertiroideo también para cansado. ¿Por qué para cansado? ¿Por qué para cansado el hipertiroideo también? Se cree que el hipertiroideo tiene mucha energía, y sí, hay periodos breves donde tiene mucha energía, pero llega un momento donde toda esa energía ¡prum! Decae. Eso, porque hay mucha fatiga en ese cuerpo, sus células utilizaron mucho oxígeno, mucha comida, entonces rápidamente se le agotan las energías. Es por eso que esa persona en vez de comer 3 veces al día come 6, 7 y no engorda nunca. Vamos a ver si hay algún hipertiroideo por acá. Son esas personas que comen y nunca engordan. Sí, entonces es ¿cuál está errada? ¿Qué tendría que hacer para estar bien? Pues eso es la fisiología, que entiendan. A mí no me basta con que solamente dicen, ¡ay, la sé porque me la aprendí del banco de memoria! No, así no se pasa fisiología, van a matar gente si pasan así. ¿Okay? Como mi docente de cirugía se burló de todos nosotros. Los que me tienen agregados sabrán que estaba así. Ese docente dijo, jóvenes, ¿cómo pueden llegar a 4º año diciendo que hay 2 rectos? Recto interno, recto externo, ¿cómo es eso? No, fuera de joder. Y en cirugía 2 preguntaron, por ejemplo, cuáles son las hormonas enterogastrógenas que estimulan las secreciones gástricas. Qué difícil eso. Y es una pregunta de cirugía. Para que vean, si no pasan bien esto, olvídense de poder pasar bien las otras materias. Esto no se pasa con banco, bueno, ahorita sí, ¿no? Pero se pasa con conocimiento también. La glándula tiroides sintetiza y secreta las hormonas tiroideas en una proporción de 93% triyodo y 3% tiroxina. ¿De qué es eso? Señor. Ya, falso o verdadero. Falso o verdadero. Nada al revés. Oye, ¿qué fue? Dice 3% tiroxina, esto es T4. Y dice 93% triyodotironina, esto es T3. Es falso. ¿Cómo tendría que ser para que sea verdadero? Al revés, ¿sí o no? Todo lo que producimos es T4, acuérdense de esto, el 93% es T4 de lo que producimos. Pero, ¿se queda como T4? No, casi todas las células no usan T4. ¿Qué usan las células? T3. Entonces ese 93% se va a transformar en
T3. Se transforma en T3. Muy bien, ¿se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. La hormona tiroidea estimula todas las fases del metabolismo de los carbohidratos, captación de glucosa, aumenta la glucólisis, incrementa la absorción intestinal y mayor secreción de insulina. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Perfecto. Los ioduros que se utilizan para la síntesis de la hormona tiroidea son ingeridos por vía oral y se absorben en el tubo digestivo donde son transportados hasta las células tiroideas por la sangre. ¿Falso o verdadero? Pongan sus celulares en silencio. Los ioduros que se utilizan para sintetizar la hormona tiroidea son ingeridos por la vía oral. Sí, por sal. Después nos metemos el yodo, ¿no? ¿Son heridos por la vía oral o por dónde nos entran? Formas raras de comer yodo. ¿Por la vía oral está bien? Sí. ¿Se absorbe en el tubo digestivo? Sí, se absorbe en el tubo digestivo. ¿Dónde más? Son transportados hasta la célula, excepto el alcohol. El alcohol no es en el tubo digestivo, en el mismo estómago se absorbe el alcohol. Es por eso que nos llega rápido la borrachera. Porque el alcohol no necesita absorberse en el duodeno ni en el yeyuno. Directamente en el mismo estómago se absorbe. Y peor si van sin comer. ¿Dónde son transportados hasta las células tiroideas? ¿Por la sangre? ¿Son llevados por la sangre? Sí, por donde más, digamos. ¿Entiendes? Entonces, siguiente. Muy bien, hasta ahí fue tiroides, ¿se entendió? Esas son las preguntas que todas las que he visto específicamente solo de tiroides. Me he tomado la molestia de organizar por temario y con una imagencita bonita. Así que no se preocupen que se le vaya a pasar la diapo. Pero el video lo necesitan, digamos, para ver cómo es. Se le vaya a pasar la diapo al grupo de ayuda física. Los que no están, se unen, se va a pasar. Una de estas hormonas se sintetiza en el hipotálamo. Todas. Lean. Lean. Hipotálamo. Después de perder 2 puntos con L. ¿Dónde se sintetizan todas esas hormonas? La hipófisis. Es por eso que lo quiero hacer presencial, no es por jodichi, digamos, ni por hacerlo venir al pedo, sino porque ese A hace que se den cuenta y no se olviden. Exacto, aprendiendo las vocales, ¿no? Muy bien, fíjense muy bien que la hormona del crecimiento, ¿qué es la adrenocorticótrofa? ¿Qué es la adrenocorticótrofa? No había escuchado. Adrenocorticótrofa, ¿no? ¿Qué es eso? El estimulante de la adrenalina. Es otra forma de decirle a la corticotropina. Méndez le dice adrenocorticótrofa, no le dice corticotropina. Y lean donde sea, a la corticotropina también se le puede decir adrenocorticótrofa. Y a la somatotropina, Méndez no le dice somatotropina, le dice somatótrofa. ¿Han visto eso leído? Somatótrofa. ¿No ven? Él usa el término OFA, no sé por qué. Más fácil está decirle somatotropina, pero hay que adecuarse, ¿no? Hay que adaptarse. Entonces, ¿qué es la hormona adrenocorticótrofa? La adeno corticotropina. ¿Cómo se abrevia? ACTH. ¿Esta ACTH dónde actúa? En la suprarrenal, en la corteza para producir. ¿Qué produce en la corteza? Cortisol y ¿cómo pueden dar una semana de ese examen y no van a saber qué produce la corteza? ¿Qué produce la corteza suprarrenal? Cortisol y empieza con A. Aldosterona. ¿Y la médula? ¿Y la médula suprarrenal qué produce? ¿O es que está de pinta? Bien, noradrenalina. ¿Qué más? Adrenalina, nora y adrena. Pero mayormente noradrenalina. ¿Es lo mismo noradrenalina y adrenalina? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo si ambas se llaman adrenalina? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una estimula y otra no.
No, ambas estimulan, falso, ambas estimulan. La adeno actúa sobre corazón y la nora actúa sobre vaso. ¿Se entendió? Y si estas dos hormonas se liberan y una actúa sobre el corazón y otra sobre vaso, elevan la presión arterial. ¿Son hormonas ionotrópicas y cronotrópicas positivas o negativas? Positivas. Es muy interesante eso y no se le tiene que olvidar nunca. Preguntas de cultura general que no son lo mismo. Pero he tenido unos amiguitos de la labor que pensaban que era lo mismo. Sí. Ya, ¿al anterior? Esa. A esa reciente. La oxitocina es una hormona que se produce en las células parecidas a las gliales denominadas pito y cito, de la hipófisis anterior o lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Por qué? ¿En dónde se produce? Muy bien, yo digo eso. Perfecto. Tenemos arriba que está el hipotálamo y abajo vamos a tener la hipófisis, que se divide en adeno y neuro. La adeno sí produce hormonas, que son hormonas de crecimiento, que son, ¿qué más? La corticotropina, la TSH, prolactina, estrógeno, luteinizante, folículo estimulante. Muy bien. ¿Y la neuro qué produce? ¿Qué produce la neuro? Entonces, ¿de dónde viene su hormona de la neuro? De arriba del hipotálamo. Específicamente, ¿de qué núcleo? Supraóptico y paraventricular. Este núcleo supraóptico y este núcleo paraventricular, ambos van a producir lo que es oxitocina y ADH. ¿Se entendió? No cometan ese error. Las hormonas de la neurohipófisis no se producen en la neuro, se producen en el hipotálamo. Para ser más específico, como uno de sus compañeros, núcleo supraóptico y paraventricular. Siguiente diapo. Entonces, ¿la anterior era falsa o verdadera? Falsa. ¿Cómo hace el riñón para producir orina diluida sin afectar la excreción del sodio? Ojo, sin afectar la excreción del sodio. ¿Le da miedo? ¿Qué es la orina diluida? Primero partan por ahí. ¿Qué es la orina diluida? ¿Cuál es la diferencia entre orina diluida y orina concentrada? ¿La concentrada tiene más agua o menos agua? Menos agua, por eso es amarilla y sale poquito. Por ejemplo, la primera orina del día, ¿cómo es? Es amarilla, entonces no tiene mucha agua. ¿Y la orina diluida? ¿Qué pasa cuando toman 1 litro de agua así de golpe? ¿Cómo sale la orina? Diluida, clarita, como cristal. ¿Y aparte es abundante o poco? Abundante, eso es orina diluida. Entonces, ¿cómo se hace el riñón para producir orina diluida sin afectar la excreción del sodio? La hormona antidiurética juega un papel muy fundamental en la formación de la orina. La hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, antidiurética, o sea que evita la diuresis. En presencia de hormona antidiurética, ¿qué va a pasar con la orina? Si hay mucha antidiurética, ¿será que vamos a orinar harto con mucha antidiurética? No, orinamos poco con antidiurética. ¿Y si no hay antidiurética de plano? ¿Orinamos harto o poco? Harto. Muy bien. ¿Y de antidiurética será que necesita sodio para poder funcionar como la aldosterona? ¿Cuál es la diferencia entre aldosterona y antidiurética? Ambas son hormonas que hacen que botemos el volumen, juegan un papel preponderante en la presión arterial. ¿Cuál es la diferencia? Que una necesita el sodio y la otra. La aldosterona, para poder aumentar volemia, necesita jugar con el sodio, absorber sodio y botar potasio. La antidiurética, ¿qué hace para poder retener el agua? Retiene líquido. Ella retiene líquido sin necesidad de jugar un papel con el sodio. Esta antidiurética retiene líquido
sin necesidad de tener al sodio como acompañante, sin necesidad. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es necesaria para producir orina sin necesitar el sodio? La antidiurética. Métanselo eso bien, la antidiurética funciona sin sodio. La aldosterona con sodio. Perfecto. Siguiente. Entonces, ¿cuál es ahí? La A. La hormona antidiurética. Esa juega un papel preponderante en la bulimia para jugarlo sin el sodio. Muy bien, ¿se entendió? Y miren, aquí está la pregunta. ¿Cuál de estas hormonas tiene como efecto la disminución de la reabsorción de sodio y agua? Como efecto la disminución de la reabsorción de sodio. Piensa. ¿Podría ser aldosterona? ¿Por qué no aldosterona? Porque la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio. ¿Podría ser el péptido natriurético auricular? El péptido natriurético auricular, ¿qué es lo que hace? Es natriurético, bota sodio y bota agua. Sería, pero aquí dice reabsorción, no dice excreción. Si diría cuál de estas hormonas aumenta la excreción, ahí sí sería péptido natriurético auricular. Pero dice cuál de estas hormonas tiene efecto en la disminución de la reabsorción de sodio y de agua. La antidiurética. La antidiurética también tiene un papel mínimo, no es elevado con la reabsorción de sodio. Disminuye un poco la reabsorción de sodio y disminuye la reabsorción de agua. También. Es por eso que es la ADHO antidiurética. La angiotensina 2, ¿por qué no? La angiotensina 2 es una hormona vasoconstrictora, la angiotensina tipo 2. ¿Con qué se asocia la angiotensina tipo 2? Presión arterial, sistema renina-angiotensina. Siguiente pregunta. La secreción de las hormonas de la hipófisis posterior está controlada por hipófisis posterior. ¿Todas? ¿Será que hay hormona liberadora de la antidiurética? ¿Hay hormona liberadora de la oxitocina? ¿Existe? ¿Sí? ¿Existe? Hormona liberadora. Porque aquí fíjense, secreción de hormonas de la hipófisis posterior. No estamos hablando de la anterior. ¿Qué hormona tenemos de la posterior? ADH y oxitocina. ¿Será que para que se libere ADH y oxitocina hay hormona liberadora de la antidiurética, hormona liberadora de la oxitocina? ¿Existe eso? No existe eso. Solamente hay las de la adenohipófisis. Hay hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la tirotropina, pero son las de la adeno, no de la neuro. En la neuro no necesita de factores liberadores. Entonces, ¿será que los factores hipotalámicos de liberación juegan un papel? No, porque no existen estos factores hipotalámicos de liberación. ¿Factores hipotalámicos de inhibición? ¿Existe hormona inhibidora de la oxitocina? ¿Existe hormona inhibidora de la antidiurética? No. Entonces, ¿los factores hipotalámicos de inhibición juegan un papel para la secreción de hormona de la hipófisis posterior? ¿Sí o no? No. ¿Fibras nerviosas originadas en el hipotálamo? Sí. ¿Fibras nerviosas originadas en el hipotálamo? Sí, al decir fibras originadas en el hipotálamo se refiere al supraóptico y al paraventricular. ¿Se entendió? Fíjense, fíjense, no caigan en la pregunta de Méndez, tienen que leer bien su examen. Fíjense que no existen factores liberadores en la neuro, no existen factores inhibidores en la neuro, y tampoco, bueno, estas dos no existen, pero sí existen en la adeno, en la adenohipófisis sí existen. ¿Se entendió?
¿Se entendió? Sí. Sí, siguiente. Esta es igual del 2012, creo que es. No, perdón, del 2015 creo que es. Creo Por que ahí. tocó una pregunta también no sé cuánto. Ajá, sabe sacar preguntas de anteriores años, me busca el doctor. Yo era una pregunta que saqué y acá está, fíjense para que no se la Sí, sabe. porque metió respiratorio. Me costó leer esto porque estaba muy hecho bolsa. Pero todo lo que decía las 3 preguntas es solamente que lo transcribí. Me tomé ese trabajillo más. Ah, sí, metió respiratorio. Influye sobre el desarrollo de los lobulillos y alvéolos mamarios. Easy peasy. Una fertilizante. Piensen. No sé qué es la exterior. ¿El hombre tiene FSH? ¿La mujer? ¿La mujer tiene LH? ¿El hombre? También. ¿Para qué sirve la FSH o folículo estimulante? Formación de las células primordiales. Para la reproducción. Fíjense que cuando hablen de FSH es reproducción. En hombres, ¿cuál sería el gameto? Espermatozoides en hombres y en mujeres óvulo. Entonces la FSH estimula ¿qué células en el hombre? ¿Pero qué células producen los espermatozoides? La Esertoli, el que decía de Lady Pasó con Laguna. pasó con la una. Y fíjense que fíjense acá tienen que diferenciar bien. FSH es para reproducción. Es para gametos reproductivos FSH. Y LH es para caracteres secundarios sexuales. ¿Cuáles son los caracteres secundarios de un hombre? Secundario sexual. ¿Cuál es su carácter secundario? La voz. ¿Qué más? Los pelos, el vello facial, el vello púbico. ¿Qué más es secundario? Formación de masa muscular en el hombre, ensanchamiento de los hombros. ¿Qué más? El vello. Aumento de la fuerza. Bueno, eso no es un carácter secundario sexual, pero forma parte. Todo eso es un carácter secundario. Aumento del ensanchamiento de la espalda, aumento del crecimiento de los hombros, anabolismo de la masa muscular, etc. Esos son caracteres secundarios sexuales. Y en la mujer, secundario sexual de las caderas, ¿qué más? Los senos, ¿qué más? A ella no le cambia la voz, ¿no? Sigue siendo la misma, casi la misma. O alguna así, ¿no? Pero eso es lo que hace. Entonces, FSH ¿con qué se asocia? Reproducción. ¿Y LH? ¿Qué produce la LH? Estrógeno y progesterona. ¿Qué hace el estrógeno? El estrógeno desencadena todos los caracteres sexuales secundarios de la mujer. La progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Fíjense, yo siempre me chipaba esto cuando estaba en segundo año y no quiero que se chipen en esto, yo siempre me chipaba en esto. ¿Cuál es la diferencia entre progesterona y prolactina? Ahí, a ver, vamos a ver si acá corren los gallos. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre progesterona y prolactina, Jorge? ¿La célula diana? No. Uno aumenta la secreción de leche. Ambas aumentan la secreción de leche. Más la prolactina. No, ambas aumentan la secreción de leche. Tanto progesterona como prolactina. Una es estimulada por el ciclo menstrual, otra es estimulada por la Ovulación. Que tal vez una es estimulada por el Ese estaba ahí. Hay una pequeña diferencia y es muy minuciosa, pero se da a entender. La prolactina aumenta el desarrollo de la mama. ¿Qué quiere decir esto? Hace que, no sé si han visto ustedes que las mujeres cuando se embarazan les crecen los pechos. Sí. Eso es la prolactina. Hace que la mama sea más grande, más extensa. Eso hace la prolactina. Y la progesterona hace que su aparato secretor, o sea, el aparato interno, se desarrolle, como ser lobulillos y alvéolos. Entonces la progesterona no hace que crezca la mama, la progesterona hace que madure el aparato secretor. Hace que esos lobulillos y esos alvéolos mamarios que producen leche se desarrollen. Pero ¿qué tienen en común estas hormonas ambas? Que ambas secretan leche.
Ambas ayudan a que la mamá secrete en leche. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál es la gran diferencia entre progesterona y prolactina? ¿Qué hace prolactina? Aumenta el tamaño de los bustos, de los senos, cuando se embaraza la mujer. Y la progesterona, el aparato secretor. Entonces, ¿cuál sería acá? La progesterona. Progesterona, perfecto. Esa es la pequeña diferencia. ¿Se entendió? Sí. Fíjense que ahí cualquiera cae, ¿no? Hasta Jorge cae. Hasta los más grandes caen por ahí. Bueno, uno de los siguientes conceptos es verdadero con respecto a la hormona del crecimiento. ¿Ah? Así, bueno, no, fuera de joda, estaba así, yo lo transcribí. Aumenta la síntesis de proteínas, toda la función del organismo. En endocrino es largo, chicos, por eso es que esta es una clase dedicada solo a endocrino. Aumenta el índice de utilización de Y agarran fuerza, porque si aprenden bien, yo les juro que les va a ir bien en el examen. ¿Se han dado cuenta? El D se ha dado cuenta que repite hartas preguntas en todo. ¿Sí o no? ¿Y qué le hace pensar que no va a repetir? Si salió un esfuerzo, fisiología aumenta 14 de crédito, eso no es chiste. O bien hace que inscribas al año con los docentes más peles, o bien te lleva al cielo. ¿Bien? Así que esfuércense de su futuro. la D y la D. ¿Será que la hormona del crecimiento aumenta la síntesis de la proteína? Sí, porque Sí, correcto. La hormona del crecimiento es una hormona muy anabólica. Aumenta la síntesis de proteína en el cuerpo. Aumenta el índice de utilización de la glucosa. Sí. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Provoca mayor liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Sí. Porque ya lo dije. Muy bien, degrada los lípidos. ¿Se acuerdan que en la clase de hormona del crecimiento les dije que esta hormona es tan fantástica que al mismo tiempo que ganas masa muscular, quemas grasa? ¿Se acuerdan los que vinieron? No. La hormona del crecimiento, ¿qué hace? Fíjense que si ahorita yo me inyectaría hormona del crecimiento, en 2 patadas genero músculo y al mismo tiempo quemo grasa. Es una hormona fantástica la hormona del crecimiento. Es por eso que es usada en el mundo deportivo. Es por eso que grandes atletas utilizan hormona del crecimiento como anabólico. He visto a atletas usar hormona del crecimiento como anabólico. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento es tan maravillosa que al mismo tiempo que aumenta masa muscular, quemas grasa. Y al quemar grasa, provocas mayor liberación de ácidos grasos. Porque se empiezan a quemar las grasas y empieza a haber más ácidos grasos en el torrente sanguíneo. Y aparte de eso, aumentas tu síntesis de proteína. ¿Y será que disminuye el catabolismo proteico y de aminoácidos? No. ¿Disminuye el catabolismo proteico? No. Sí, la hormona del crecimiento disminuye el catabolismo proteico. Una Correcto, disminuye el catabolismo proteico. ¿Por qué duda, Shakira? Tiene que estar segura de lo que usted piensa. Disminuye el catabolismo, obvio, porque es una hormona anabólica. Ella se está arrepintiendo ya. Ya iba a cambiar de inciso ya. ¿Estimula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares? ¿Qué significa eso? Aumentar el transporte del aminoácido a la célula. No es la Significa que le das más material a la célula para que produzca proteína. ¿Está correcto eso? Sí, la hormona del crecimiento aumenta la cantidad de aminoácidos dentro de una célula. ¿Y será que la hormona del crecimiento aumenta el índice de utilización de la glucosa? Sí. ¿Qué tiene que ver hormona del crecimiento con diabetes? Que no utiliza la glucosa. Fíjense que la hormona del crecimiento hace que usemos la grasa como fuente energética. Hace que usemos la grasa. Entonces, ¿qué no usa el cuerpo? La glucosa. Hace que no usemos glucosa y usemos grasa como fuente energética. Y eso provoca un efecto diabetogénico. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace la hormona del crecimiento para que no utilicemos glucosa? Hace que los tejidos sean insensibles a la insulina. Eso es lo que hace la hormona del crecimiento. Y si el tejido es insensible a la insulina, ¿va a poder entrar la glucosa? No. Y a cambio, ¿qué empezamos a usar? Ácidos grasos. ¿Y el metabolismo de los ácidos grasos es bueno o es malo? ¿Qué puede causar mucho ácido graso usado? Cuerpo cetónico, beta hidroxibutirato y formación de cuerpo cetónico. Y una posible acidosis, porque suben los ácidos del cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estos conceptos de la hormona del crecimiento no es verdadero? O sea, está raro. La B, porque la hormona del crecimiento, ténganse que no aumenta la utilización de glucosa. Lo que hace la hormona del crecimiento es al contrario, disminuye. ¿Se entendió? Siguiente. Todo esto es muy importante y lo tienen que saber porque esto es fisiología básica.
Si ustedes llegan con un paciente y no saben esto, le va a decir, joven, hay alguien que sí sepa, le va a decir. Entre los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento se encuentra la disminución de la síntesis proteica, en casi todas las células del organismo, almacenamiento de ácido graso, o sea, gordura, en el tejido adiposo, disminuyendo la cantidad de ácidos grasos libres y su uso como fuente de energía. ¿Falso o verdadero? Falsísimo, ¿no? Y ven que eso ya no lo respondieron por banco. Eso es lo que quiero que hacer, que lo respondan por razonamiento. Porque el Guyton en sí, yo les voy a mentir si les alcanza el tiempo para leer toda esta mamada acá, que es tiroides. Endocrino es mucho. Sinceramente, yo me fui al tercer parcial de fisiología sin saber parafermonas, sin saber calcitonina, sin saber. No sabía hormona de crecimiento, no sabía casi nada de la de bio, fui con lo que es el tema de hormonas. Es que es muy largo. Pero ahora ya me di el tiempo de leerlo. Y es muy bonito el tema, la verdad. Es interesante cómo descubrir más cosas. Entre más lees, más sabes. Entre más sabes, mejor, ¿no? Más duda uno, ¿no? ¿Cuál de las hormonas estimula el crecimiento del cuerpo? Es verdad sencillo. ¿Qué es la somatostatina? ¿Qué es somatostatina? ¿Qué es, Jorge? ¿Es la hormona del crecimiento? No. ¿Qué es la somatostatina? Inhibe el crecimiento. Muy bien, ¿qué más? Regula la insulina y el glucagón. Regula la insulina y el glucagón. También recuerden que el páncreas también produce somatostatina. ¿Y qué es la somatomedina? Que regula el crecimiento. Mira, se tiene esta creencia, y yo siempre me voy a sostener como creencia porque esto, hasta el Guyton lo dice que es una hipótesis, no es algo cierto. Pero nadie puede vender está que es cierto. Así que eso me ofende muchísimo. Se tiene la creencia de que la hormona del crecimiento en sí no es la que nos hace crecer. Se tiene la creencia de que la hormona del crecimiento va al hígado, y en el hígado la hormona del crecimiento produce somatomedina. Esta somatomedina es la que va al hueso e induce al crecimiento. Puede ir al hueso, puede ir a otros órganos como el cerebro, puede ir a otro órgano como el intestino y hace que se desarrollen y crezcan. Esa es la creencia. Es por eso básicamente que se investigó en un pueblo africano que se llaman los pigmeos. Estos pigmeos africanos, cuando dieron un análisis de sangre, hormona de crecimiento al pelo, insulina al pelo, tiroides al pelo. Si tienen las tres cosas bien, ¿por qué no crecen esos pigmeos africanos? ¿Por qué no crecen? Tienen las tres cosas para poder crecer: insulina buena, tiroides buena y hormona de crecimiento de cantidad. Se dice que es por una mutación genética que hace que su hígado no produzca esta somatomedina. Es porque la hormona del crecimiento va al hígado y no responde su hígado a esos pigmeos. Es por eso, básicamente. Pero para mí, esta somatomedina de acá hace que crezcamos. Claramente, y lo he leído en su diapositiva. Así que la que induce el crecimiento es somatomedina. Sigan. Somatomedina, fíjense. Las acciones de la hormona del crecimiento están mediadas a través de péptidos conocidos como somatomedinas, que tienen una estructura similar a la insulina humana y se sintetizan fundamentalmente en el hígado, lo que les dije, en el hígado, y actúan estimulando el crecimiento del cartílago, lo que les dije básicamente. ¿Se entiende? Por eso me tomé la molestia de leer su diapositiva. ¿Cuál de estas afirmaciones? ¿Qué otra diapositiva que la traje? No, atrás. Atrás. No, esa atrás. Esa es. ¿Cuál de estas afirmaciones se refiere a la somatomedina? Yo se los voy a leer, si es que no leo. ¿Son producidas por el hígado? ¿Y en otros tejidos? Sí. Son producidas por el hígado y en menor cantidad en otros tejidos. ¿Son formadas por acción de la somatotrofina? ¿Somatotrofina qué es? Es la hormona del crecimiento. Simplemente que el doctor no le dice somatotropina, le dice somatotropina. Ahí está la cosa, no se dejen engañar ahí. ¿Y será que la somatomedina se produce por la somatotrofina? Sí, porque ¿qué le dije yo? La hormona del crecimiento, ¿a dónde tiene que ir? ¿Y en el hígado que se produce?
Entonces, para que se produzca somatomedina, ¿qué tiene que haber? Hormona del crecimiento. Entonces, ¿está bien la B? Sí. Si quiere le digo somatotropina, le digo somatotrofina. ¿Se las conoce con el nombre de factor de crecimiento insulinoide? Sí, fíjense acá, miren. Fíjense. Atrás, insulin, factor. Eso. Disculpen mi portugués. ¿Es portugués? ¿Quiere inglés? Eso es que. No puso el nombre de verdad, ¿no? Lo puso en inglés como para que busquen el traductor. Es que él es bilingüe. Eso en el traductor dice siguiente. ¿De qué le hago? Es factor de crecimiento insulinoide en español. Rebuscado, ¿no? Complicado, ¿no? Te hablan de video. El que te prepara para cuando hagas la residencia en Estados Unidos. Trabajó en la ONU. Nos prepara. Ah, sí, recuerda que trabajó en la ONU, pero yo sí. No sé, cuenta su historia. En salud pública ni se diga, oye. Hace comentarios muy tétricos. Hace su vida. Literal, y cuando toca lo de las enfermedades sexuales, no te digo, ese vocabulario de mente. Me acuerdo que la siguiente, no voy a decir eso. ¿Cuál de estos factores estimula la secreción de la hormona del crecimiento? Esta pregunta para mí es la más controversial. Todavía digo. Porque en el banco que yo leí está correcto que es la somatomedina. Para el banco es correcto eso. Pero dale el siguiente. Siguiente. Fíjense aquí yo leí en el Guyton factores que inhiben la secreción de hormona del crecimiento. Y fíjense que hay acá. Somatomedina. La somatomedina, cuando hay mucha cantidad de somatomedina, por un mecanismo de retroalimentación negativa, disminuye la hormona del crecimiento. ¿Se entiende? Sí, ¿no ves? Eso sí se entiende, la retroalimentación negativa. ¿No ves? Entonces tiene sentido. Pero para el banco, volvió a la anterior, para el banco era somatomedina, por alguna razón. Ahora, fíjate, dice, la nutrición y el estrés estimulan la secreción de hormona del crecimiento. Siguiente. Ahora, fíjense acá. Lean acá. La secreción de hormona del crecimiento sigue un patrón pulsátil con ascensos y descensos. No se conocen los mecanismos exactos que controlan su secreción, pero existen diversos factores relacionados con la nutrición o el estrés que la estimulan. Ahora vámonos a la diapo de mente. Bueno. No, pues sigue. No, la concentración es... Abajo, somatomedina está abajo. Es que mira, fíjate, mira acá. Los estados de malnutrición, ayuno, diabetes producen su disminución. Entonces siento que o es una pregunta mal formulada o es que le valió ver al Guyton, digamos, y digo, yo pongo lo que me explique la nalga. Para mí, según el Guyton, sería nutrición y estrés. Para mí, según el Guyton. Porque estas somatomedinas no, es al revés. Para el banco que yo leí, es somatomedina. Ya me equivoqué, todas. Lo dejo a la jurisdicción de ustedes. O también puede ser todas, ¿no? Es que sí puede ser todo, ¿me entendés? O sea, puede ser esto, o esto, o esto, o todas. Entonces, es por eso que esta pregunta tan controversial me refuto a los hechos. Y me refuté con el Guyton y con las diapos del doctor. Debería haber estudiado política. Siguiente. Pero se lo dejo a su jurisdicción. Lo que quieran responder lo responden. Y ya me avisan si es cuál era, me avisan. Un punto menos. ¿Cuál es la función de la hormona somatotrofina? ¿Qué es la somatotrofina? Muy bien. ¿Actúa en la nutrición del feto? Sí, el feto produce hormona de crecimiento. ¿Nutrición de las madres? También la madre tiene hormona de crecimiento. ¿Acción sobre el metabolismo? Claro, la hormona de crecimiento actúa sobre aumento de síntesis de proteína, disminución de grasa. Eso quiere decir que actúa sobre el metabolismo. Ninguno. De todas.
entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Acá está, fíjense, banco de no sé qué año, no me acuerdo ya el año, pero de todos los años saqué, hay preguntas de literalmente todos los años. Estuve ahí desde las 7 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Tú conoces a alguien de mente que haya pasado en otro año? ¿Ah? Sí. Es la misma pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación a las somatomedidas? Allá la vimos, ¿no? ¿Quién? ¿Pero cuál es aquí? Ah, no, es que es otra. Todas. Todas, fíjense. ¿Actúa sobre el hígado? Sí. ¿Tiene potente efecto sobre el crecimiento? Sí. ¿La conoce como factor de crecimiento insulinoide? Sí. Todas. Bien. Sí. Insulina, glucagón y diabetes. Eso es todo hormona del crecimiento. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con respecto a la hormona del crecimiento? ¿Es diabetogénica? Sí, es altamente diabetogénica. Es por eso que, lindo fuera, ¿no? Que uno, a veces me pregunto, ya que fuera del cuerpo humano, si nosotros pudiéramos controlar nuestras hormonas a voluntad propia. Imagínense todo lo que podríamos hacer. No necesitaríamos ni entrenar, ni dormir para... ¿Entiendes? Es algo muy maravilloso el mundo de las hormonas. Es por eso que hay que jugar y experimentar, ¿no? No, mentira, no hagan eso. Borren eso. Bien. ¿Cuántas de estas hormonas son producidas en el páncreas? Páncreas. Bien, ya está respondida. La milina sí se produce. Hay una hormona que se llama milina. Lean el gaito, que está ahí la milina. Esta era la que hacía confundir a todo el mundo, la milina. Todos ponían esta, la milina, pero sí, en el gaito no está. Corroboren ahí en insulina y glucagón, está milina. ¿Y sería por? También la vi, creo. Sí. La síntesis, aparte está marcado porque ese era un patrón de respuesta que envió el doctor. O sea, en el banco que me pasaron, vuelve atrás. Eso ahí lo envió el doctor. Respondido ya. Es que antes dice que enviaba patrón de respuesta. O sea, antes para en vez de dar la nota, daba un patrón de respuesta. ¿Se entiende? Creo que va a ser lo mismo ya. O sea, así se evitaba de que venga Jorge y le reclame, pero doctor, ¿por qué no tengo 16? Sí, hay un cuarto, La síntesis de insulina, ¿qué lugar anatómico se desdobla la prehormona de insulina y da lugar a la proinsulina? La proinsulina. Primero, es pre-pro-hormona. ¿Esta pre-pro-hormona de dónde sale? De la meta. Pre-pro-hormona. O sea, sí sale de las células, pero ¿en qué parte en específico? ¿Quién produce la proteína? El ribosoma. Entonces, ¿la pre-pro-hormona de dónde sale? Del ribosoma. Muy bien. ¿El ribosoma en qué estructura está? El retículo endoplasmático rugoso. Entonces la pre-prohormona abandona el ribosoma y entra al retículo endoplasmático rugoso y en este lugar se desdobla de pre-prohormona a prohormona. Y esta prohormona va al retículo va al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se transforma en insulina. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi, ¿qué hace? Empaqueta y ya lo paqueta en forma de insulina. Entonces, siguiendo esto, responde. ¿Dónde sería? Melanie, ¿dónde sería? Perfecto. Retículo endoplasmático. Fíjense, miren. No les miento, piensan que se la charlo. Mira que me pasé. 3 años Me pasé tenía. hartísimo tiempo haciendo esta Cuando era vaina. joven, mejores tiempos. No había nacido. Puede ser. ¿Qué dice? Oye, ¿verdad que hacían en el 2018 ustedes? 2008. Kinder. 2008, 2018. Oye, ¿verdad? 2000 existía, ¿no? El kinder. Mierda, todavía veía Pikachu y Pokémon. ¿Cuánto es la vida media plasmática de la insulina? 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos, 30 segundos, 3 milésimas, 3 minutos. ¿Se entendió? Importante, vida media de la insulina, 6 minutos. Siguiente.
¿Cuánto es realmente? Acá está, fíjense, química y síntesis de la insulina. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? 6 minutos. Fácil, ¿no? Ni más ni menos. Siguiente. Peso molecular. El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Será que la insulina aumenta la glucogenólisis? ¿Sí? ¿Aumenta la glucogenólisis, destrucción del glucógeno? ¿Qué hace la insulina? Al revés, forma glucógeno. Fíjense esto y escúchenme muy bien acá. ¿Por qué engordamos? Acá está la famosa pregunta. Cuando nosotros comemos azúcar, ¿a dónde va primero? A la célula. Y si la célula está ya atorada de azúcar, ¿a dónde va? No, al músculo tiene que ir primero, como reserva energética. Se satura el músculo, después ¿a dónde va? No va todavía el tejido adiposo. ¿Dónde va a almacenarse después el músculo? En el hígado. Después de que satura el músculo, ¿a quién satura? Al hígado. Y después de que satura el hígado, tejido adiposo residual. Y forma la grasa. ¿Es por eso que no hay que meterle mucho chinchulín, mucho churrasco? Miren que yo estoy tratando de hacer déficit calórico y nada que probar. El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono es aumentar la glucogenólisis, destrucción de glucógeno hace la insulina. Al contrario, forma glucógeno la insulina. Aumenta la gluconeogénesis. Barra, piensa. Gluconeogénesis, ¿la aumenta? ¿Aumenta la gluconeogénesis para usted? La insulina. ¿Qué es la gluconeogénesis para usted? ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Qué? ¿Qué es la gluconeogénesis? Exacto. Y si convertimos glucosa a partir de otro sustrato, ¿qué pasa con la glicemia? Se eleva más la glicemia. ¿Y eso hace la insulina? No. Entonces aumenta la gluconeogénesis. No. ¿La insulina qué hace con la glicemia? La disminuye. La baja en vez de eso, ¿no es? ¿Y la gluconeogénesis qué hace con la glicemia? La eleva. Eso quiero que aprendan, que razonen. Eso hace la gluconeogénesis. Muy bien. Entonces, ¿será que aumenta la gluconeogénesis? No. ¿Disminuye el aprovechamiento de la glucosa? Exacto, más bien la aprovecha, más bien hace que la célula utilice glucosa. Perfecto. Otra forma de decir glucólisis. Esto de acá que leen esta definición, aprovechamiento de la glucosa, es glucólisis. ¿Glucólisis qué es? Aprovechar la glucosa. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál sería ahí? Ninguno. Siguiente. El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿qué? Ah, no. ¿Cuál de estas funciones de la insulina está errada en el metabolismo de los hidratos de carbono? ¿Cuál está errado? Fernanda, ¿cuál está errado? ¿Cuál está errado? ¿Será que la insulina favorece la captación? Sí, ayuda a que captemos más glucosa en la célula. ¿Ayuda al almacenamiento? Sí, porque la insulina hace que la glucosa sobrante la almacenemos. ¿Será que aumenta la utilización de la glucosa? ¿Otra forma de decir glucólisis? Sí. ¿Todas o ninguna? Ninguna está errada. Sí, es ninguna. Ay, ¿verdad? Casi me equivoco cuando digo. Pero no trata. Es que esto confunde, esta huevada acá, que dice errada. Ese enunciado cambia totalmente la respuesta. Es verdad, ¿no? Casi caigo en las artimañas de mente. Fíjate. Casi que hagan su mentira. ¿Cuál de estas hormonas produce una retroalimentación negativa parácrina en la regulación de insulina y glucagón? ¿Cómo? Somatomedina. ¿La somatomedina? Somatomedina. Eso. ¿Qué es la somatomedina? Es para crecer eso. Miren, no se olviden esto nunca. Somatomedina con D, ¿para qué? Somatometina con D. ¿Para qué? Para el crecimiento. ¿Gracias a qué hormona hay somatomedina? A la hormona del crecimiento. ¿Gracias a qué órgano? Al hígado. ¿Y qué? Ya, somatomedina con D. Somatotropina con
T, tropina. ¿Qué es eso? La del crecimiento. La hormona del crecimiento, o también llamada somatotrofina. Somatostatina. ¿Qué es? Tatina. Somatostatina. Regulación. Primeramente, ovulación. Regulación de la. Primeramente, somatostatina. Inhibe el crecimiento. Es la otra forma de decir hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. ¿Qué más? Somatostatina. ¿Dónde más actúa? La ¿Quién insulina, regula la somatostatina? la insulina y el glucagón. ¿Se entiende? Hay diferencias, no se confundan. Somatostatina, somatomedina y somatotropina. Son tres. Somatotropina, Crecimiento. crecimiento. Somatomedina. También crecimiento. Somatostatina. Y regulación. Y inhibe el crecimiento. ¿Se entendió? Páncreas. Entonces, ¿cuál sería acá? Somatostatina. ¿Cuál? Somatostatina. Perfecto, sigue. Funciones de la somatostatina. Fíjense que hay algo muy interesante, que la somatostatina, aparte de inhibir la hormona del crecimiento, inhibe la TSH. ¿Qué es la TSH? Estimulante de la tiroides. Entonces disminuye la secreción de tiroxina y triotironina. Y esto es de la diapo de mente. Ojo con eso. Ojo. Yo pienso que eso lo pueden preguntar. ¿Saben por qué? Porque está fácil preguntar, ¿la somatostatina aumenta la TSH o la disminuye? La disminuye. Y puede poner entre sus incisos. Ojo. Siguiente. ¿Cuál es la función de cuál? Ah, fíjense, esto es lo más chistoso que he visto. Te juro que me partí la cabeza leyendo el capítulo de insulina, glucagón y diabetes mellitus, porque es así ese capítulo, es tan hermoso pero tan complejo, que nunca pude encontrar la función del polipéptido pancreático. Pero miren 3 diapos locas de Méndez y la encontré. El siguiente diapo, después la mano, fíjate. Polipéptido pancreático. Se localiza en la periferia de los islotes, en los islotes, junto a las células que producen glucagón, somatostatina e insulina. Miren, su función más clara, fíjense aquí, su función más clara parece consistir inhibición de la secreción exócrina del páncreas, o sea, cero cubo pancreático. También inhibe la secreción biliar, o sea, no hay bilis. Y los complejos motores migratorios intestinales, o sea, cero motilidad, no hay motilidad intestinal. Eso es lo que hace. Ahora, vuelve a la diapo atrás. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todas, ¿ven? Es que hay algunas cositas que hay que adaptar nuevamente. Bien. Oye, ¿cómo lo habrá descubierto? Hasta que te sido para la duda, ¿dónde lo leyó? Alguna vez era en la mañana. Ah, fíjense, miren, creo que hasta lo puse, yo estaba medio dormido hace rato y lo puse por joder. El 10% somatostatina. Además existe por lo menos otro tipo de células, la célula PP o polipéptido pancreático, en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. Y eso es el gaito. Y eso fue todo lo que pide el polipéptido pancreático. Méndez, creador de Gaito. Él es el creador del gaito, ¿verdad? Dice que a mis amigos de mi año dice que le decía, no sé cómo es eso del gaito, yo me leí 13 veces el gaito. La diapo son las Creo que cosas. ahí de conocer al creador de Cofundador. Siguiente. ¿Cuál de estos efectos carece el glucagón? ¿Qué hace el glucagón con la gluconeogénesis? ¿La aumenta? Glucagón. Sí, aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué hace el glucagón? ¿Eleva la glicemia o la baja? Eleva la glicemia. ¿Y la gluconeogenia qué hace? Eleva la glicemia. Entonces, ¿aumenta la gluconeogenia? Sí. ¿Aumenta la glucogenólisis? Sí, aumenta porque destruye el glucógeno y forma glucosa. Ionotrópico y cronotrópico positivo. Sí, porque aumenta la cantidad de glucosa. Entonces, no, carece, dice. Ninguna. Ah, ya eso te fue un punto, Jorge. Chablín, eso 16.16. Siguiente. ¿Cuál de estos efectos? Siguiente. Espera. ¿Cuál de estos efectos pertenece al glucagón? Ah, esta es otra, fíjense. Esta es otra. No es la misma. ¿Aumenta la glucogenólisis? ¿Disminuye la gluconeogénesis? No. ¿Aumenta el almacenamiento de glucógeno en el hígado? No.
Todas, ninguna. ¿Cuál es correcta de todas estas opciones? Ah, esta es otra pregunta. Esta es de otro banco. Yo no sé de cuándo es, pero es de un banco. Siguiente. Córtico suprarrenal. Ya vamos a acabar. Esta es la última. Fíjense que la se divide en dos, corteza y médula. ¿Qué produce la corteza? ¿Corteza qué produce? ¿La aldosterona ahí? ¿Médula? Muy bien, eso, con eso quiero que se queden, me basta con que sepan eso. Siguiente. ¿Cuál de estos efectos está ausente en los glucocorticoides? Glucocorticoide. Ausencia. El glucocorticoide aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué hace el glucocorticoide? ¿Qué hace con la glicemia el glucocorticoide? ¿Qué hace con la glicemia el glucocorticoide? Obvio. El glucocorticoide o cortisol es una hormona del estrés. Todo el mundo vive estresado. ¿O quién vive sin estrés? Nadie. Porque sin el estrés nadie se levantaría de su cama. Porque el estrés es, ay, a las 11 tengo clase de parásitos, y a las 12 esto, y a las 1 tengo examen, y a las 3 tengo esto, o tengo que recoger a mi hermanito. Todos tenemos estrés, ¿no es cierto? Y eso aumenta la glucosa en sangre. Entonces, el glucocorticoide aumenta la gluconeogénesis. ¿Esto está ausente? No, entonces es verdadero, entonces esta no podemos marcar. ¿Aumenta la cantidad de aminoácidos en el plasma? Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué aumenta la cantidad de aminoácidos en el plasma? Porque el aminoácido es el ladrillo que se necesita para hacer gluconeogénesis. ¿Se entiende? Porque sin ese aminoácido que salió del tejido no habría esta gluconeogénesis. ¿Se entiende? Es por eso que alto cortisol causa debilidad muscular, porque el cortisol es una hormona anabólica o catabólica. Catabólica, full catabolismo. ¿Por qué? Porque destruye los aminoácidos de tu músculo y de tu cuerpo y los transforma en glucosa. Muy bien, entonces estos dos están bien, no los podemos tachar. Bien, bien. Disminuyen, aumenta la lipólisis. Sí. Disminuye la glucólisis. Aumenta. ¿No han escuchado eso de la diabetes suprarrenal? Sí, pero ¿No han escuchado de que altos niveles de cortisol causan diabetes? El cortisol es lo contrario, disminuye la utilización de glucosa. El cortisol. Ajá. Es chistoso, ¿saben por qué? Porque ¿qué hace el glucocorticoide con las grasas? Las quema y hace que haya más cantidad de energía, hace que haya más azúcar. Pero lo redundante de esto es que el cortisol es tan complejo que en vez de usar glucosa, que es la glucosa que tanto hizo, usa ácidos grasos. No usa la glucosa como fuente energética, usa los ácidos grasos. Exacto, ese cortisol usa ácidos grasos, no glucosa. Y es muy redundante porque el cortisol eleva la glicemia. Y uno piensa, este va a usar glucosa. Y no, el cortisol usa ácidos grasos. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Disminuye la glucólisis? Sí, porque no va a haber utilización de glucosa. ¿Y aumenta la lipólisis? También. ¿Cuál de estos efectos está ausente? Ninguno está ausente, todos están presentes. ¿Se entendió? Es por eso, ¿cómo se llama el síndrome donde hay mucho cortisol? Mucho cortisol en el cuerpo, ¿cómo se llama? Síndrome de Cushing. ¿Qué es lo característico del síndrome de Cushing? Que lo ven a simple vista en la persona. Cara de luna llena. ¿Qué pasa con su foto? Cuello de búfalo le dicen. Que básicamente así porque está lleno de grasa. ¿Y cómo está su peso? ¿Es flaquito? ¿Es flaquito? ¿Qué es? Obeso. ¿Por qué es obeso? Porque a pesar de que quema la grasa, como quema mucha grasa, hay mucho ácido graso en el plasma. Entonces, las células tardan mucho en usar ácido graso. Entonces, esos ácidos grasos se van en forma de grasa de nuevo. Es un ciclo más complejo de Zuckerberg. Eso pasa en el Cushing, es por eso que son gordos. Siguiente.
¿Cuál de estas afirmaciones es falsa con relación a los glucocorticoides? ¿El glucocorticoide aumenta la glicemia? Sí. ¿Disminuye la utilización celular de la glucosa? Sí. ¿Ayuda a resistir el estrés? Sí, por lo obvio, es la hormona del estrés, tiene que disminuir el estrés. ¿Disminuye la gluconeogénesis? No, la aumenta. No, la aumenta. Es la misma. ¿Cuál de estas acciones son efectos del glucocorticoide? ¿Será que el glucocorticoide disminuye la glicemia? No. ¿Aumenta las proteínas celulares? Sí. ¿Disminuye la utilización celular de glucosa? ¿También? ¿Cuáles de estas acciones son efectos del glucocorticoide? Aumento. Perdón. Dice aumento de las proteínas celulares, no dice aumento de las proteínas en el plasma. ¿Qué significa aumento de la proteína celular? Que hay mayor cantidad de proteínas estructurales, y eso es falso porque es hormona catabólica. Esa hormona catabólica aumenta las proteínas pero en sangre, no en la célula. Porque si aumentara proteínas en la célula sería una hormona anabólica, y es lo que no es. Es por eso. Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Cuál es el verdadero? Disminución de la utilización celular de glucosa. Lo que le dije, y esto es un patrón hecho por mente. Para que vean. Y esto es hecho por mente, ¿verdad? Fíjense entonces, ¿favorece la glucólisis o disminuye la glucólisis? Disminuye la glucólisis. Glucólisis es utilización de glucosa. Sigue. ¿En qué parte del sistema tubular renal se reabsorbe sodio y se secreta potasio? No es asa, Miguel. Yo creo que estaba pensando en el señor y qué pasa. Le explicó algo. Se indicó algo más. Nadie puede aproximar. No hay que primero aproximar. La parte bibliotética ahí en día. Ya, ¿cuál? Por descarte. Acá, ¿saben qué es lo más chistoso? Que la aldosterona, porque aquí se refiere a qué hormona. Aldosterona. Lean el gaito y la aldosterona actúa en el túbulo distal y en el colector, en ambos túbulos. Porque fíjense, este es el túbulo distal, este de acá es el asa de Henle y este de acá es el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo proximal, asa de Henle, distal, túbulo cortical y ¿cómo se llama esto? Es la cápsula de Bowman, pero me salió mal. Así la cápsula de Bowman, si no me equivoco. Es como una pinza, si no me equivoco. Sí, así. Diablo. Está inflamado. Y aquí recién el número. Esa fue la llave. Soy un artista incomprendido. Entonces, lo más chistoso de todo es que la aldosterona actúa sobre la segunda porción del distal y actúa sobre la primera porción del túbulo cortical. Y en los bancos, aquí estaba con distal, porque no hay túbulo cortical acá. Siguiente. Y ahora esto es lo redundante, fíjense. ¿En qué lugar del riñón tiene acción su efecto la aldosterona? ¿Aquí cuál sería? ¿Ahí cuál sería? Colectores. Está bien, porque no hay distal en esas opciones. ¿Se entiende? Entonces, si le toca colector ahí, es colector. Si le toca distal, es distal. Esta diapositiva para eso. Esta me mató. Acá sí que no sé. Yo no vale, la verdad. Yo les juro que leí en su diapo y nunca pude pillar eso de que especifique su diapo el doctor. Sabía que iba a haber una pregunta así. Pero no creo, ya sería muy cojudo ya. No, eso. No, no, especialmente. Es una bromita para YouTube, doctor. Acá yo le pondría cortical. Cortical yo le pondría, en lo personal. Pero no creo que les aparezca el olor. Yo creo que les va a aparecer uno, nada más. Pero si les aparece los dos, Últimas palabras. listo. Que sea lo que Dios quiera. Sí, Cristo, ¿verdad? Fíjate. No, y la D, por si. ¿Cuál de los siguientes efectos tienen sobre la secreción de aldosterona?
Siguiente diapositiva, creo que la siguiente es otra vez. Acá está. No, atrás. No estaba atrás. Concentración de potasio, renina, angiotensina o concentración de sodio. Fíjense que en esta diapositiva, perdón, en este banco estaba ahí rayado el sistema renina angiotensina. O sea, el factor principal para que se libere aldosterona. Uno podría pensar concentración de potasio, claro, es lógico, porque controla el potasio está regulando la aldosterona. Y controla el sodio también, pero en este patrón de respuesta estaba con el sistema renina angiotensina. ¿Se entiende? Eso sería todo. Eso yo también pensaría, pero fíjate que está respondido. Mayor influencia. Es que dice mayor influencia, no dice cuál de estos. Si diría cuál de estas opciones, ahí sí podría ser todo. Pero dice cuál tiene mayor influencia. Entonces lean bien la pregunta. En todo caso, se puede quedar con nosotros. El exceso de aldosterona, ¿qué produce? Aquí está facilísimo. Esto es puro razonamiento. Esto no tiene ni que ver la diapositiva, esto es razonamiento puro. ¿Qué hace la aldosterona en el túbulo distal? Se absorbe sodio y excreta potasio. Entonces, si hay mucha aldosterona, ¿qué va a haber harto? Muy bien, mucho sodio. Si hay mucha aldosterona, mucho sodio. Y con el potasio, poco potasio. Entonces, si hay mucha aldosterona, va a haber mucho sodio y poco potasio. ¿Y el poco potasio qué produce? Debilidad muscular. Debilidad muscular. Lo contrario ahora. Baja aldosterona, ¿qué produce con el sodio? Bajo sodio, disminución del sodio. ¿Y qué produce en elevación? ¿Y qué hace con el potasio? ¿Y qué pasa con la hiperpotasemia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Todos tienen un por qué. Acuérdense un potencial de acción. ¿Qué ion es que hace la despolarización en el músculo cardíaco? Sodio. ¿Y qué ion causa la repolarización? O sea, descanso. Potasio. Y si hay mucho potasio, mucho descanso. Y si hay mucho descanso, para. Y eso se le denomina toxicidad cardíaca. ¿Se entendió? Entonces, respondan. Además que ambos están relacionados con potasio. ¿Por qué no hay hiperpotasemia? Porque Exacto, se hay un exceso de aldosterona. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería ahí? Deberíamos ver. Sí. Reactividad de sodio y bajo potasio. Sí, bajo potasio. Entonces, deberíamos ver. Sigue. Efectos renales, ya eso no importa, eso lo mencioné. Siguiente. Esto es lo que le dije, miren. Exceso de aldosterona, hipopotasemia, debilidad muscular. Hiperpotasemia, toxicidad cardíaca. Siguiente. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? Lea. ¿Será que el exceso de aldosterona produce toxicidad cardíaca? No. Va a haber poco potasio, al contrario, ¿qué causa? Debilidad muscular. ¿El déficit de aldosterona produce debilidad muscular? No, causa toxicidad cardíaca. Muy bien, va a haber mucho potasio. ¿El exceso de aldosterona disminuye la bulimia? No. Hay mucha aldosterona. ¿Qué hace con la bulimia? Aumenta la bulimia. Todas ninguna. ¿Cuál? Leamos otra vez la B. El déficit de aldosterona, o sea, hay poca aldosterona. ¿Qué va a pasar con el sodio? Algo. ¿Y el potasio? No es déficit, ¿no? El déficit de aldosterona. Si hay poca aldosterona, ¿qué va a pasar con el potasio? Va a subir. ¿Y el sodio? Va a bajar porque se va a ir por el tubo. ¿Okay? Va a haber poco potasio entonces, ¿no? Entonces, en el déficit de aldosterona, ¿qué hay? Si hay déficit de aldosterona, ¿qué ion aumenta? El potasio. Entonces, ¿qué va a ver si aumenta potasio?
Toxicidad cardíaca. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todas? ¿Ninguna? Perfecto. ¿Se entendió? Manden a dudar, él no hace dudar. ¿Qué para eso, digamos, la clase? Tienen que dudar, tienen que estar seguros de lo que piensan. Tienen que decir, carajo, yo creo, tienen que decir. Nos van a bajar el video, Auxi. Shakira que se arrepienta lo último. Tira la piedra y después la recoge. El exceso de aldosterona, ¿qué produce? Exceso de aldosterona. Si va a haber exceso de aldosterona, va a haber mucho sodio y potasio bajo. Si hay bajo potasio, perfecto, ve, siguiente. ¿Qué alteraciones provoca un déficit de mineralocorticoides? Mineralocorticoide es lo mismo que decir aldosterona. ¿Qué es un mineralocorticoide? La aldosterona. ¿Qué es un glucocorticoide? El cortisol. Ahora, ¿qué es la hipocalemia? Bajo potasio. Ahí dice un déficit, o sea, bajo mineralocorticoide. O sea, poca aldosterona, en otras palabras. Si hay poca aldosterona, muy poca aldosterona, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a disminuir el sodio, porque hay poca aldosterona, no hay quien lo reabsorba. Entonces disminuye el sodio, hiponatremia. ¿Y qué pasa con el potasio? Hiponatremia es. Entonces, ¿cuál es? La otra, fíjense que está al revés, fíjense, hipocalemia, hiponatremia. Esta dice hiponatremia, hipocalemia. Están al revés. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? A ver, otra vez, parece que no entendieron. Dice déficit de mineralocorticoides, o sea, no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, ¿va a haber alguien que reabsorba el sodio? No, entonces el sodio se va a ir por la orina. Si se va por la orina el sodio, porque no hay aldosterona que lo reciba y que lo reabsorba, no hay, se va el sodio. ¿Qué pasa con el sodio? Baja. Eso se llama hiponatremia. Si no había aldosterona, no se pudo botar el potasio a la orina. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Sube. ¿Cómo que baja? Sube, porque fíjense que la aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y excreta potasio. Si no hay aldosterona, no hay reabsorción de sodio, por lo tanto, hiponatremia. Y no hay secreción de potasio, por lo tanto, hipercalemia. Hipercalemia. Entonces hay hiponatremia y hipercalemia. Ahora sí se entendió. Sí. Hoy día vinieron acá, hoy día vinieron a leña ustedes. Entonces, ¿cuál sería? Inciso A. ¿Se entendió? Sí. Esta es de banco, la verdad. Esta no me dio tiempo de buscar una explicación. A esta sí que no me podría dar una explicación fisiológica, pero es mole dietiforme. No me dio tiempo porque ya me dormí cerrada. Según el banco que leí, es mole dietiforme. Pero la voy a investigar y se la voy a mandar por el grupo de ayuda física para buscar una respuesta más fisiológica. Pero el que leí hace rato me dormí. Ya, la última. Fíjense. Son 3 preguntas. Siguiente. La reducción del tamaño de la glándula paratiroides es producida por disminución del calcio. Si disminuye el calcio, paratormona, chao. ¿Qué hace la paratormona con el calcio? Eleva los niveles de calcio. Ahora préstame atención acá. Vamos a hablar de esto y ya con esto nos vamos. ¿Qué hace la paratormona con el calcio sanguíneo? Eleva los niveles. Le eleva. Si eleva la concentración de calcio en sangre, esto estás diciendo vos, ¿qué haría con la absorción de calcio a nivel intestinal? Aumenta. ¿Qué haría con la absorción de calcio intestinal? Si ya dijeron que esta hormona se encarga de elevar el calcio en sangre. Ya. Entonces esta hormona a nivel digestivo, ¿qué hace? Aumenta la producción de. ¿Qué hace a nivel digestivo? No solo Micha está en la clase. ¿Qué hace? No hay más personas, solo está Jorge. ¿Qué? Dijeron que esta hormona aumenta el calcio en sangre. Entonces, ¿qué va a hacer con el calcio que nosotros comemos? ¿Y qué pasa por el tubo digestivo? Va a aumentar su absorción.
Aumentando su absorción, vamos a aumentar el calcio en sangre. Muy bien. A nivel renal, que es donde botamos todos los electrolitos, ¿qué va a hacer a nivel de los túbulos con el calcio? Va a disminuir su. ¿Qué va a disminuir? Va a aumentar su reproducción y va a disminuir la Excreción. Disminuye que botemos calcio por orina. Eso se le llama disminuir la excreción. Y va a aumentar su reabsorción a nivel renal. Eso es lo que hace paratormona. ¿Ok? Y eleva los niveles de calcio en sangre. estimula los otros plastos. Exacto. Aparte de eso, la calcitonina, ¿qué hace la calcitonina? Baja el nivel de calcio. Si la paratormona lo sube, calcitonina lo Baja. baja. Sencillo. Todo esto de lo que les hablé, calcitonina, pero al revés. Entonces, ¿qué haría calcitonina con el calcio en sangre? Disminuir el calcio en sangre. ¿Qué haría calcitonina con la absorción del calcio intestinal? Disminuir. ¿Qué haría a nivel renal? Calcitonina. Aumenta la excreción. Aumenta la excreción y disminuye la reabsorción. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Eso, pero la paratormona va a ser, se va a reducir cuando hay disminución de calcio. Cuando hay disminución de calcio se reduce. Eso marcaba en el banco y creo que lo vimos allá. Siguiente. Esa es disminución de calcio. Siguiente. ¿Cuál es la proteína que aumenta el transporte de calcio del intestino a la sangre, estimulada por paratormona? Ah, ahí sí lo quiero ver. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué no calcitonina? Porque la nieve. Exacto, pero calcitonina hace lo al revés. Calvindivina. ¿Calvindina? ¿Dónde salió eso? ¿Dónde ves? No me acuerdo de esa calvindina, pero no es esa. Es calcitriol. 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 Esa es la proteína que estimula la protormona. Este calcitriol hace que el calcio en el tubo digestivo sea reabsorbido. ¿Gracias a quién se reabsorbe en el tubo digestivo? ¿Gracias a qué proteína? Calcitriol. Entonces, ¿qué hace el calcitriol? Aumenta la reabsorción intestinal de calcio. Siguiente. Aquí está lo que les dije. Es una hormona en simples palabras. ¿Qué hace con el calcio en sangre, la calcitonina? Lo disminuye. Siguiente. ¿Cuál de estas ventajas de la calcitonina de salmón con relación a la calcitonina humana es falsa? Lo bien. Y ahí se repite mucho esta pregunta. Miren, esto sí que, no sé para qué mierda me estoy viendo en la vida médica, pero simplemente lo preguntan porque seguro te van a preguntar qué es la calcitonina de salmón. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva. No, puede ser. No hay. A ver, sí. Porque aquí dice que Seguí, a ver. es más potente que posee. Sí, yo tengo esa llamo, pero. No sé A ver, seguí. Seguí. No, atrás. Aquí. Existe calcitonina humana y la calcitonina de salmón. Esta última, o sea, la de salmón, es más potente, posee mayor duración de acción y es potencialmente más alergénica que la calcitonina humana. Es más alergénica. Entonces, ¿cuál es la falsa? ¿Cuál es la falsa? Menos alérgica. ¿Por qué esa es la incorrecta? Porque es más alérgica. Porque es más alergénica. Lo dice según la guía. Oye, yo quisiera que diga según el gallo. Pero acordate, si este libro va a querer hablar de calcitonina de salmón. Es la digo, ¿no? Dijiste eso. Oye, yo mira, no sabía que existía calcitonina de salmón, sinceramente. Yo lo aprendí ayer Que yo sé que viene el salmón nomás para la cirugía. Es que Méndez es fundador de fisiología. lo prepara para, no sé, ¿para qué? ¿Cuál es esta ventaja de la calcitonina de salmón? Siguiente. ¿Cuál de estas aseveraciones es incorrecta con relación a la calcitonina? Incorrecta. Correcta, la B. ¿Cuál? La B. Ya, a ver. Su estructura química es de un grupo peptídico. Sí. Sí.
¿Tiene efectos parecidos a la hormona paratiroidea? No. No, al contrario, al revés. ¿Disminuye el calcio en el organismo? Sí. ¿Todas ninguna? ¿Cuál es? El siguiente. ¿Cuál está incorrecta? El siguiente es la misma, pero este es el buen otro vaso de no sé cuánto. ¿Cómo murió? Ahí acabó. ¿Se entendió? Sí. ¿Duda? ¿Pregunta? No, sigue atrás. Esa está mal. Ahí. La otra estaba mal typeada, tengo que corregirla. Esa está mal typeada, tengo que corregirla. Bien. No, volvé atrás, no, donde estaba cerca. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me chipé en la peruana. ¿Qué le pareció la clase presencial? Vamos a hacer respiratorio y sangre, carajo.